¿Qué le pasó al tamaño total de la célula? ¿Qué le está pasando al tamaño total de la célula? ¿Está aumentando o está disminuyendo comparativamente al avanzar en la eritropoyesis? Entonces, el tamaño total de la célula disminuye. ¿Y el tamaño del núcleo? También. ¿Qué le está pasando? También. Eso se llama maduración del núcleo. Durante la eritropoyesis hay un proceso que se llama maduración del núcleo. Listo. En la maduración del núcleo, ¿qué ocurre para que sea de menor tamaño? Se condensa el material genético, ¿cierto? Se condensa el DNA. Resulta que ahí vamos entonces a empaquetar muy bien toda esa cromatina y ese DNA para que ese núcleo quede cada vez más condensado, más pequeño. Ese es el paso final, entonces el núcleo va a tener el tamaño menor justo antes del momento en el que ya se dé la salida del núcleo, la pérdida del núcleo. Listo, ahí en ese punto cuando ya vamos a condensar el núcleo, entonces eso significa que esa célula ya terminó la mitosis que iba a hacer. ¿Por qué razón sabemos que terminó la mitosis que iba a hacer? Porque para yo poder, ustedes se acuerdan de, yo no sé si eso lo ven en primero o en segundo, ustedes se acuerdan que el DNA pues se enrolla, ¿se acuerdan? Y puede quedar muy enrollado para quedar muy empaquetado. Pero para enrollarlo, o sea, ya es que, a ver, ¿cómo les explico esto? Mejor dicho, una cosa es enrollar el DNA y empacarlo, y otra cosa es que si lo que me interesa es antes de una mitosis hacer una duplicación de todo el material genético, para poder duplicarlo yo no lo puedo tener así tan enrollado, ¿cierto? Entonces, si yo ya lo estoy enrollando, ya lo estoy empaquetando, es porque no es necesario que lo tengamos que volver a abrir para duplicarlo por completo, ¿sí me hago entender? Entonces, aquí esa célula ya tiene las mitosis que necesita, ya va a empaquetar ese DNA para volver el núcleo más chiquito y que ya el último paso sea sacar el núcleo, ¿cierto? Porque ya no necesita más mitosis. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos suficiente vitamina B12 o folatos, entonces, ¿qué es lo que se observa y cuál es la posible explicación de eso que se observa? Porque la verdad todavía son teorías. Entonces, lo primero es que quiero que comparen el tamaño del núcleo entre la célula morada y la célula roja. ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos núcleos? El núcleo es casi igual en tamaño. Exacto, es casi igual. Entonces, lo primero es que en anemia megaloblástica no ocurre la maduración del núcleo, hay un retardo en la maduración del núcleo. ¿Por qué? Debería haber una sincronización en cuanto a que si el citoplasma disminuye, el núcleo disminuye, eso debería estar sincronizado. Y aquí se pierde esa sincronización, el núcleo no está disminuyendo, el citoplasma ahí disminuyó un poquito, y eso se llama dissincronía núcleo-citoplasmática. Ahora, cuando ese núcleo salga, ese núcleo no se maduró, no se volvió pequeño, no se condensó, y cuando ese núcleo salga ya en el paso previo a volverse reticulocito, ese núcleo venía grande, ocupando un espacio. Y cuando ese núcleo salga va a dejar un espacio ahí más grande de lo que debería ser. Entonces la célula queda más grande, ¿cierto? Porque ese núcleo no redujo su tamaño y venía ocupando un espacio. Ahora, las explicaciones de por qué ese núcleo no madura, no se condensa, son hipótesis, la verdad. No hay una así ya firmemente aceptada, pues escrita en piedra, no. Son hipótesis. O sea, nosotros observamos este fenómeno, sabemos que en anemia megaloblástica hay disincronía núcleo-citoplasmática, sabemos que el núcleo se queda grande, sabemos que el núcleo no condensa, no madura, eso es lo que observamos, pero la razón, la explicación de eso son hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que ese núcleo se queda esperando con el DNA no tan empaquetado
por si llega a resolverse la deficiencia, ¿cierto? Si esa persona consume B12 o folatos y empieza a resolverse la deficiencia, de pronto a esa célula le da un espacio para hacer una mitosis más y producir un poquito más de células porque igual estaba necesitando esos glóbulos rojos, entonces se queda esperando, pero no aparecen la B12 y los folatos, no aparecen las bases nitrogenadas que necesito, ya no puede esperar más y se sale. Así como está, se sale y esa célula queda grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa para un eritrocito que sea más grande? Realmente, mientras el eritrocito tenga las proteínas de membrana encargadas de la flexibilidad. Acuérdense que en la membrana de los eritrocitos hay varias proteínas, ¿cierto? Aquí tenemos varias proteínas. Mientras esas, y dentro, en el citoesqueleto también del eritrocito hay varias proteínas que ayudan a la flexibilidad. Mientras esas proteínas estén funcionando bien, no haya ningún problema, así ese eritrocito sea más grande, mientras la flexibilidad esté conservada, no va a tener ningún problema con que sea más grande. O sea, él igual pasa por los capilares, igual circula, lleva oxígeno, ¿cierto? Eso no es problema. El problema en la anemia de B12 y folatos es que hay menos células. El problema no es que sean grandes, el problema es que hay menos células. Ahora, ¿por qué nos interesa entender la razón de que sean grandes? Para poder diagnosticarlo mucho más rápido. Porque una característica muy llamativa y que nos debería hacer pensar inmediatamente en una deficiencia de B12 y folatos es un reporte de unos eritrocitos grandes. Entonces, por eso es bueno entender la explicación de por qué son grandes. Bueno, les hago una pregunta. Si se diagnostica... ¿Podrías repetir, por favor, porque no hay problema en el que sea grande? Un eritrocito grande, mientras sea flexible, hace su función. Pasa por donde tiene que pasar, porque la flexibilidad no depende del tamaño, la flexibilidad del eritrocito depende de las proteínas que tiene en la membrana y depende de otras características. Pero el eritrocito puede ser más grande, pero si es flexible, igual hace lo que tiene que hacer. Profe, una pregunta. Listo, Pero profe, gracias. entonces Sí. los síntomas que tendría el paciente es porque, pues por la poca cantidad de células, no tienen nada que ver. Exacto. Exactamente, el hecho de que sean grandes es simplemente algo que nosotros nos facilita el diagnóstico. Cuando se nos reportan eritrocitos grandes, inmediatamente debemos recordar o pensar en anemia megaloblástica y pensar en las causas de anemia megaloblástica, B12 y folatos. Pero los síntomas de un paciente con anemia megaloblástica son los mismos de una persona con otras anemias, porque los síntomas es por la falta de oxígeno y la falta de hemoglobina. Profe, una pregunta. Sí. Pero al ser más grande, ¿no podría tener más hemoglobina? No. No, porque esa es una muy buena pregunta, porque nos tenemos que preguntar por qué es más grande. La razón de que sea más grande no es porque tenga más hemoglobina, la razón de que sea más grande es porque su núcleo ocupaba un espacio muy grande y no se condensó. Entonces esto no puede hacer que desde el principio sea más grande y entre más hemoglobina o... No. 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 Ok, gracias, profe. Es más, con gusto, es más, la razón de la anemia en anemia megaloblástica no tiene que ver con que cada eritrocito tenga menos hemoglobina, tiene que ver con que hay menos eritrocitos en total. Y hay menos eritrocitos en total porque la B12 y los folatos se necesitan para bases nitrogenadas y sin eso no puede hacer mitosis. Bueno, entonces ahora yo les hago una pregunta. Acaban de diagnosticarle a una persona una deficiencia de B12. ¿Qué le van a decir? ¿Qué recomendaciones le van a decir? ¿Qué debería hacer esa persona para tener mayores niveles de B12? Inyectárselo, ¿no? O consumir Podría ser, la dieta. puede ser una inyección, el complejo B, que de una vez tiene varias otras vitaminas B,
Y si es en la dieta, ¿qué podría consumir? Alimentos de origen animal. Eso. Entonces la vitamina B12 únicamente está en alimentos de origen animal, carnes, huevo, mariscos, leche de animales, porque la leche de almendras no tiene vitamina B12, hay que decirlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, para las personas que definitivamente no tienen en su dieta consumos de alimentos de origen animal, definitivamente sí tienen que tomar suplemento de vitamina B12. Y los folatos. ¿En dónde están los folatos? Profe, en el arroz no hay como ácido fólico. Las verduras. ¿Verduras como cuáles? Legumbres, frijoles, frutas. Leche, arroz. Bueno, entonces el ácido fólico está en una amplia gama de productos, están frutas como las naranjas, los limones, está en la lechuga, están los champiñones, en el maní. Y adicional a eso hay algunos alimentos de la canasta básica familiar que son fortificados, o sea, que les agregan ácido fólico, como la leche y el arroz. O sea, estos alimentos, en el caso del arroz, no necesariamente viene naturalmente con ácido fólico, sino que se le agrega, se le añade, se fortifica en ácido fólico. Bueno, aquí entonces ya hablamos de las deficiencias nutricionales más importantes. Es importante que recuerden para una hierro, ¿cuál es la razón de la anemia? ¿Por qué hay menos glóbulos rojos? Entonces ya dijimos que en hierro es porque hay que priorizar el hierro, entonces se hacen menos células. En B12 folatos es porque hay menos mitosis, porque no hay con qué hacer mitosis, no hay base nitrogenada, ¿cierto? Vamos ahora a hablar de la disminución en la EPO, que es la hormona que necesitamos para poder hacer eritropoyesis. Listo. Entonces, esa hormona se produce principalmente en riñón y hay algunas deficiencias de otros órganos que también pueden dar anemias diferente al riñón. Por ejemplo, la hormona tiroidea también tiene un efecto en estimular la eritropoyesis. En el hígado es más en cuestiones de una falla hepática ya muy avanzada. Ahí podemos tener un problema ahí. ¿Ustedes ya vieron las complicaciones de la falla hepática? Pues las varices esofágicas, los sangrados, todo eso, ¿no? En segundo vimos algunas cosas. Ah, bueno, está bien. Entonces hay algunas complicaciones en las fallas hepáticas que pueden llevar especialmente a sangrados y esos sangrados pueden terminar en anemia. Y en la falla cardíaca por hipoperfusión, cuando hay una hipoperfusión, especialmente a nivel intestinal, entonces allí vamos a tener una menor absorción de nutrientes y podemos llegar a tener deficiencias nutricionales. ¿Listo? Entonces, aquí de todos estos órganos que pueden dar anemia nos vamos a enfocar como ejemplo en el riñón, por su producción de eritropoyetina. Entonces, ¿cómo funciona eso? En el riñón vamos a tener unas células especializadas de medir cuánto oxígeno es entregado, pues la entrega de oxígeno precisamente. Cuando ese oxígeno se disminuye, entonces en el riñón esas células van a liberar una proteína que es la EPO, la eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a ir a médula ósea. Aquí están dibujando un hueso, pues, y pintan la médula ósea aquí. Nosotros sabemos que no está acá. Es, por ejemplo, en el fémur, pero en la cabeza o en la cresta ilíaca. Bueno, igual, la EPO ingresa a la médula ósea y allí va a tener el siguiente efecto. Se va a unir como un ligando. Entonces, esta es una célula precursora dentro de la médula ósea.
Y esa célula precursora va a tener diferentes tipos de receptores. Listo. Entonces, esa EPO se va a unir como un ligando a un receptor y va a activar una vía de señalización celular que tiene como resultado final aumentar el número de células, o sea, proliferación celular, o sea, mitosis. ¿Alguien se acuerda qué vía podría ser? ¿Qué vía celular tiene como resultado mitosis? La de Mark, profe. ¿Y cuál más? Y Ras. Eso, PKC no. correcto. No, fosfolipasa C es para calcio. Aquí entonces vamos a tener activación de vías RAS, de vías MAP-quinasas y vías AKT. ¿Por qué AKT? Porque AKT es de supervivencia celular. Entonces, de hecho, necesito que esas células hagan mitosis y división, pero pues que tampoco se mueran, ¿cierto? Entonces, vamos a activar esas vías. Ese es el efecto que tiene la EPO. Y entonces, es básicamente, ahorita que yo les dibujé una célula aquí, yo les pinté una célula que si no se dividía, entonces no se generaba ninguna de estas. La EPO sería el efecto contrario. ¿Qué hace la EPO? Hace que esta célula que es precursora, en vez de dividir de una vez, se divida muchas veces, ¿cierto? Más veces. Entonces, si yo empiezo a hacer que esas células se dividan mucho más, porque la EPO activa vías de RAS y MAP-quinasas, entonces el efecto final de la eritropoyetina es aumentar, mírenlo acá, aquí hay 2 solos tristes y abandonados eritrocitos, y luego de la EPO hay un montón, ¿cierto? Entonces el efecto de la eritropoyetina es aumentar los números o la cantidad de glóbulos rojos. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos una falla renal, sobre todo si es una falla 4 terminal, entonces ahí vamos a tener una disminución en la producción de EPO. Y se va a generar lo que se conoce como anemia en la enfermedad renal. Yo les hago una pregunta. ¿Un paciente con una anemia por enfermedad renal sería un buen tratamiento mandarle hierro oral? No. No. ¿Por qué? Porque la falla no está en el hierro, sino en la producción de la hormona. Correcto, entonces yo le doy hierro a una persona con enfermedad, con anemia por enfermedad renal, ese hierro no le hace ni cosquillas porque ahí no está el problema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento ideal para los pacientes con anemia por enfermedad renal? Suministrarle EPO Transfusión de externa. sangre. Entonces, el tratamiento ideal es darle EPO, porque hoy en día tenemos eritropoyetina recombinante, ¿cierto? Como medicamento, se puede dar inyectada, se puede dar cada 3 a 4 meses. Las transfusiones era lo que se hacía antes de que tuviéramos el medicamento, pues EPO disponible como medicamento. Y hoy en día ya no se hacen transfusiones para anemia por enfermedad renal porque las transfusiones tienen otra serie de riesgos, es un procedimiento mucho más incómodo para el paciente, ¿cierto? Recibir una transfusión es mucho más demorado, tiene riesgos, disminuye la calidad de vida de las personas. Entonces una transfusión comparada con una inyección de menos de un minuto, ¿cierto? Ponerle la EPO, entonces hoy en día preferimos poner EPO como tratamiento ideal. Listo. Aquí entonces ya chuleamos estas dos. Ustedes van a ver que en estas clases de fisiopatología, tanto esta en la que estamos como en las que vienen, voy a ir más rápido, o sea, voy a ir recordando conceptos y atándolos, ¿ciertas? Haciendo nuevas asociaciones con la fisiopatología, pero voy a ir mucho más rápido de cuando vimos esto en primero. Entonces, por eso vamos a pasar ya a la disfunción de la médula ósea. ¿Qué cosas pueden dañar la médula ósea? Básicamente hay dos grandes, las causas primarias y las causas secundarias. Entonces, dentro de las primarias hay dos cosas que le pueden pasar a la médula. Una cosa que llamamos síndromes mielodisplásicos y otra que se llama síndromes mieloproliferativos. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil.
Empecemos con los síndromes mieloproliferativos. Es muy fácil, todos los tipos de cáncer ocurren en la médula ósea. Por ejemplo, el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer, un tipo de cáncer en donde las células encargadas de producir los anticuerpos, plasmocitos, empiezan a reproducirse, hacer mitosis de manera exagerada, y empiezan a producir de manera exagerada anticuerpos, pero no necesariamente son anticuerpos que van a tener pues una mejor función. Entonces, cuando tenemos todos los tipos de cáncer que afectan a la médula, ¿qué sucede? Todos los nutrientes, todos los recursos se van a destinar a esas células que se están dividiendo de manera descontrolada. Entonces va a haber menos energía y menos recursos y menos nutrientes para producir glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Entonces, en los síndromes mieloproliferativos, por ejemplo, vamos a tener un montón de plasmocitos, pero menos plaquetas, menos glóbulos rojos y así, ¿cierto? Entonces, la razón de la anemia en estos es que básicamente toda la médula se va a poner a producir otras células que se están controlando de manera, pues, que se están dividiendo de manera descontrolada. Ahora, en los síndromes mielodisplásicos, es básicamente que esas células no se producen, es todo lo contrario. En los mieloproliferativos se producen demasiado de manera exagerada. En los síndromes mielodisplásicos no se producen, son enfermedades genéticas, son raras, y hay una de ellas que se llama la aplasia de células rojas. Son pacientes que básicamente no pueden hacer eritropoyesis. Listo. Genéticamente sus células no pueden hacer eritropoyesis efectiva, llegan hasta una parte y finalmente no pueden hacer glóbulos rojos. Son pacientes que tienen una esperanza de vida muy corta, que tienen muchas complicaciones, son pacientes que viven, la verdad, muy pocos hasta la adolescencia, pues imagínense, no poder hacer glóbulos rojos. Entonces, en esos pacientes sí les hacen muchísimas transfusiones, se les intenta hacer trasplante de médula ósea, pero es difícil en esos pacientes. Yo una vez vi a un paciente con una aplasia de médula roja, iba como por su tercer trasplante de médula ósea, tenía muchísimas complicaciones. Bueno, dentro de las causas de disfunción de médula ósea secundarias, infecciones como cuál, el VIH. Ustedes saben que el VIH tiene un efecto inmunosupresor. Ustedes vieron VIH, ¿cierto? Sí, ¿O no? sí, Eso es de profe. cuarto. Ah, bueno, listo, excelente. Entonces, en el VIH primero vamos a tener alteración en los linfocitos, pero ya en un VIH que va avanzando, vamos a tener también disfunción de médula ósea. Metástasis. Las metástasis es cuando un cáncer, esas células viajan a otro órgano. Entonces, vamos a diferenciar una cosa. Cuando nosotros hablamos de cáncer, una cosa es el tumor primario. ¿Qué es el tumor primario? El primer órgano o la primera parte del cuerpo donde salió el primer tumor. Según la primera parte del cuerpo donde apareció ese tumor por primera vez, a ese le decimos cáncer de. Entonces, si fue en estómago, cáncer de estómago; si fue en mama, cáncer de mama; si fue en médula, cáncer, por ejemplo, algunos de los cánceres, por ejemplo, el mieloma múltiple. Ese sería el primario. Pero ¿qué pasa? Ustedes tal vez han escuchado que esas células pueden viajar desde el primer órgano en el que aparecieron a otros órganos a distancia y empezar a generar tumores en otros lugares, en otras ubicaciones. Esos otros tumores en otros órganos son las metástasis. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cada tipo de cáncer tiene una mayor frecuencia de órganos donde hace metástasis con mayor regularidad. Entonces, el cáncer de mama, por ejemplo, hace metástasis con cierta frecuencia a huesos. Ese, por ejemplo, sería una metástasis en el caso a médula ósea. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Empieza a ocurrir un tumor en la médula y ese tumor empieza a comprimir las estructuras de la médula
y esa médula ósea entonces deja de funcionar. Medicamentos. ¿Cuáles medicamentos tienen un efecto de suprimir la médula ósea? Los medicamentos para quimioterapia. ¿Por qué? Porque pues hay muchos tipos de medicamentos de quimioterapia, empecemos por ahí, y cada vez se hacen medicamentos nuevos que tratan de reducir los efectos no deseados de la quimioterapia. Pero en general los medicamentos de la quimioterapia buscan disminuir la mitosis, ¿cierto? La producción de esas células. Y claro, hacen eso en las células cancerígenas, pero también afectan a las células del cuerpo humano que hacen muchas mitosis. Entonces, en las personas con quimioterapia van a haber afectado su piel, las mucosas, los glóbulos rojos, porque son células que hacen mucha mitosis, ¿cierto? Entonces, estos medicamentos tienen un efecto de disminuir la función de la médula ósea. Al mismo tiempo que quieren disminuir el crecimiento de los tumores, pues tienen efectos no deseados en otras partes. El alcoholismo, pero ya cuando hablamos de un tema de una dependencia al alcohol, o sea, no estamos hablando de una persona que se tome una cerveza cada 6 meses, no, sino ya una persona que para levantarse de la cama, una persona que para hacer sus tareas de la vida diaria necesita consumir alcohol. Ahí ya tenemos un estado de dependencia y ahí sí vamos a tener entonces menos función de la médula ósea, además de que ya en ese estado de dependencia del consumo de alcohol usualmente se asocia con déficit nutricional, deficiencias nutricionales mixtas, porque su dieta no es que sea pues la más balanceada en ese momento, pues ya dependencia. Bueno, infiltrativas como otras enfermedades o incluso algunas infecciones que pueden entonces ya ir a médula y lo mismo, empezar a comprimir o a dañar esos tejidos, pero originalmente el problema estuvo en otro lugar. Bueno, este caso yo creo que ya lo resolvimos, sí, este caso ya lo resolvimos. Con esto entonces ya también chuleamos todas las causas de anemias hipoproliferativas, o sea, baja producción de glóbulos rojos, ya sea que la médula se dañó primero, entonces las primarias, o que pasó algo antes, una infección, un medicamento, otra cosa, y que por resultado de eso se daña la médula, que serían las secundarias. Bueno, vámonos ahora a las anemias hemolíticas por destrucción de los eritrocitos. ¿Listo? Entonces, hablemos de la estructura normal de un eritrocito. Ustedes recuerdan que es un disco, no es una esfera. La esfera tiene el mismo diámetro por donde se mida, el disco no. El disco tiene un diámetro longitudinal que es mayor, ¿cierto?, que este diámetro de acá. Y no posee núcleo, no posee organelas, va a recorrer muchos kilómetros y tiene millones de hemoglobina en su interior. Listo. Ustedes se acuerdan, bueno, y cada uno de estos eritrocitos mide en promedio 8 micras de diámetro. ¿Ustedes se acuerdan cuánto mide el capilar más chiquito en promedio en el cuerpo humano de diámetro? Profe, no me acuerdo bien, pero creo que son 20. No, ¿20 qué? micras, no. Ok, Es menos entonces, Menos que el eritrocito. Menos de 10 micras. eso. Entonces, un capilar, el más chiquito puede tener 2.8, 3 micras de diámetro. Y un eritrocito tiene Profe, te dejamos de escuchar. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, ya Hola. sí. Ah, se cayó el internet de mi casa, pero ya volvió. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ahí ya me escuchan bien y ven bien también la imagen.
Sí, profe. Excelente, listo. Entonces íbamos en, el eritrocito mide 8 micras. Y el capilar más chiquito del cuerpo humano tiene un diámetro de 2 pues, o 3 micras. ¿Cómo hace algo que mide 8 para pasar por un cilindro que mide 3? Pues se pliega y se dobla. Correcto. ¿Y qué le pasa a un eritrocito que no tiene flexibilidad y no puede deformarse? Se estalla. Intentando pasar se está. Estalla y se muere. Correcto. Se destruye. Entonces los eritrocitos sí o sí tienen que ser flexibles. Si un eritrocito pierde su flexibilidad, eso explicaría una destrucción, un aumento en la destrucción de eritrocitos. Intentando pasar por un capilar, solamente en eso se destruirían, se estallarían. Entonces, como la flexibilidad es una característica tan importante de los eritrocitos, tenemos que preguntarnos de qué depende la flexibilidad. ¿Quién se acuerda? De proteínas en su membrana. ¿Cuáles proteínas? La espectrina. ¿Y cuál más? La banda 3. No, Anquilinas. eso sí, anquilinas. Muy bien. Las espectrinas y las anquilinas son las proteínas encargadas de la flexibilidad de los eritrocitos. ¿Por qué? Porque las espectrinas son estas que hacen esta forma de malla, estas aquí en color amarillo. Y esa malla me va a recubrir toda la membrana del eritrocito, entonces le va a permitir deformarse sin problema. Y estas espectrinas, estas mallas se unen, se anclan a la membrana con las anquilinas. ¿Listo? Entonces, cualquier problema, cualquier enfermedad que dañe a cualquiera de estas dos, disminuye la flexibilidad de los eritrocitos. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cómo se llama la enfermedad que daña o a las espectrinas o a las anquilinas? Es la misma enfermedad. Anemia hemolítica. No. O sea, es un tipo de anemia hemolítica, pero tiene un nombre. Esferocitosis. Correcto, la esferocitosis hereditaria. En la esferocitosis vamos a tener o espectrinas mal plegadas o que se producen poco, o anquilinas, cualquiera de las dos. Se dañaría pues genéticamente, o sea, a nivel literalmente del gen que produce espectrinas o anquilinas, cualquiera de las dos que se dañe, dan diferentes tipos de esferocitosis hereditaria. Adivinen cómo son los eritrocitos en la esferocitosis hereditaria. ¿Cómo es su forma? Esféricos. Esféricos. Y eso le va a traer un problema adicional al eritrocito. ¿Por qué? Porque normalmente debería ser discos. Un disco es mucho más fácil que disminuya su diámetro de 8 a 3 porque la forma en la que se pliegan los eritrocitos es juntando estos bordes. O sea, estripan al eritrocito para que quede como un chorizo alargado. Y esa es la forma fisiológica normal como el eritrocito se deforma para poder pasar por un capilar tan pequeño. Si yo le hago eso a una esfera, como el mismo diámetro es, no importa por dónde lo mido, no voy a demorar más. Porque primero lo tengo que llevar a disco y luego seguirlo estripando. Y además no tiene estas proteínas o están mal plegadas, entonces no se va a doblar fácilmente. Entonces la segunda característica que influye en la flexibilidad es la forma del eritrocito. Si no es un disco, o sea, el eritrocito normal debe ser un disco y debe ser bicóncavo, eso es lo normal. Cualquier otra morfología que no sea disco bicóncavo va a tener problemas en la flexibilidad.
¿Qué otra morfología anormal se acuerdan ustedes que pueden tomar los eritrocitos? Como la anemia falciforme. Anemia falciforme, ¿cuál sería esa? ¿Cómo se llaman esos eritrocitos? Forma de os. Eso, en forma de os, que es así, ¿cierto? Esos eritrocitos, al no ser discos, también van a tener menos flexibilidad. Bueno, digamos por aquí, listo. Entonces, ¿qué cosas pueden afectar o qué tipos de enfermedades pueden dar anemias hemolíticas? Entonces, las anemias hemolíticas también las vamos a clasificar en 3 grandes causas, y para eso vamos a repasar algunos conceptos de fisiología de esos tipos de cada uno. Entonces, uno son las hemólisis mecánicas, otros son las hemólisis autoinmunes, y tercero son las hemólisis por defectos eritrocitarios. Entonces, las que yo les acabo de hablar, todas las enfermedades que disminuyen la flexibilidad de los eritrocitos están clasificados aquí, en las hemólisis por defectos eritrocitarios. Pero no nos podemos quedar pensando que las únicas causas de anemia hemolítica son esferocitosis y anemia de células falciformes, porque resulta que yo también puedo destruir a los eritrocitos por mecanismos del sistema inmunológico. Y ahí el eritrocito puede ser muy inflexible y todo lo que quiera, pero si el sistema inmunológico le da por destruir eritrocitos, no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, hay algo que tienen en común estas 3 grandes causas de anemias hemolíticas, y que se relacionan con los síntomas que van a reportar estos pacientes. Entonces, por eso vamos a repasar un poquito los conceptos grandes de cómo se destruyen fisiológicamente los eritrocitos. Entonces, a nivel fisiológico hay un órgano encargado de hacer la destrucción de eritrocitos, que es el vaso con Z. ¿Listo? Él va de manera controlada a identificar a los eritrocitos que tiene que destruir, y de manera fisiológica los va a destruir dentro de ese órgano. El 90% de los eritrocitos en condiciones normales fisiológicas debería destruirse así. Solamente un 10% restante de esos eritrocitos, al pasar por cualquier capilar, se estallarían, ¿cierto? Y allí entonces sería diferente. Cuando tenemos pacientes con anemias hemolíticas, vamos a ver que en algunos de esos pacientes se pueden aumentar las 2 o más una que la otra. ¿Listo? Y para entender cuando una anemia hemolítica es causada por aumento en la hemólisis extravascular y la intravascular, o más en una que en la otra, entonces vamos a repasar algunos conceptos. Empecemos con la hemólisis extravascular. ¿Cómo ocurre eso? Entonces, en el vaso, en el interior del órgano vaso, o a nivel esplénico, mejor, para que quede más claro, a nivel esplénico vamos a tener una estructura en los vasos sanguíneos que son los sinusoides. ¿Ustedes se acuerdan qué efecto tienen esos sinusoides y cómo se relaciona con los glóbulos rojos? Profe, ellos filtran y vean, pues como que miran qué tan bien o qué tan mal está, y cuando ven que ya, digamos, ya pues, más de los 120 días o que ya están como malos, los desechan. Una prueba de la flexibilidad de los eritrocitos. ¿Y cómo prueban la flexibilidad los sinusoides? Tal vez por el tamaño del vaso. Pues, Eso. si no logran pasar a través de ese vaso, se destruyen. Eso, entonces los sinusoides son una estructura vascular que va a generar unos poros, ¿cierto?, en esos vasos sanguíneos, y el que puedan los eritrocitos pasar a través de esos poros es un reto a la flexibilidad. Entonces, un eritrocito que tiene menos flexibilidad no es capaz de atravesar los sinusoides, y ahí es donde los macrófagos del vaso
o sea, los macrófagos esplénicos van a fagocitar este eritrocito y lo van a llevar al interior del citosol del macrófago. ¿Listo? Macrófago. Bueno, entonces, en condiciones fisiológicas normales, cuando un eritrocito alcanza los 120 días, ¿ustedes qué creen que le pasa a la flexibilidad? Un eritrocito de 120 días tendrá una flexibilidad igual que como arrancó. No. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Por los radicales libres que produce el hierro. Exacto, muy bien. Entonces, miren que nosotros la clase anterior hablamos que el oxígeno y el hierro producen radicales libres. Y que nosotros metimos eso en la hemoglobina y la hemoglobina la empacamos dentro de los eritrocitos para que esos radicales libres no molesten a los otros tejidos. ¿Pero eso qué significa? Que el eritrocito se tiene que aguantar 120 días radicales libres produciéndose en su interior. De hecho, esa es una de las razones por las que los eritrocitos duran tan poco. Porque a los 120 días exactamente, ¿qué le han hecho esos radicales libres? Le dañan la membrana, le dañan proteínas de membrana, oxidan a la misma hemoglobina, etc. Entonces, al dañarle esas proteínas de membrana, pectorinas, anquilinas, va a disminuir la flexibilidad y los eritrocitos que llamamos envejecidos o de 120 días o cerca de ese número van a tener menos flexibilidad y así es como el vaso, o bueno, a nivel esplénico se detectan y se destruyen. Ahora, ¿qué le va a pasar a este eritrocito una vez ingresa dentro del macrófago? Lo siguiente, lo van a separar en sus partes. Entonces, a la membrana del eritrocito la van a abrir y le van a sacar todo su contenido de hemoglobina. La hemoglobina también la van a separar en partes. Entonces, para un lado se van a ir las globinas, que es la parte hecha de aminoácidos, ¿cierto? Y esas globinas se van a partir precisamente en aminoácidos, y esos aminoácidos, si se pueden reutilizar, se reutilizan, y si no, entonces se degradan. Si yo le separo la hemoglobina a las globinas, ¿qué me queda? El grupo hemo. Grupo hemo. Correcto. Entonces aquí tenemos el grupo hemo. Al hemo le vamos a sacar el hierro porque el hierro se recicla. Entonces lo mandamos a sangre a que se una a la transferrina y ya la transferrina lo transporta en sangre a los órganos que necesiten hierro, que puede ser cualquiera. Si al grupo hemo le saco el hierro, entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo se llama esa estructura sin hierro? El anillo. Sí. ¿Cómo se llama el anillo? Tetrahidro. Tetrapirrólico, exacto, el anillo. Eso, el anillo tetrapirrólico. Espérenme, yo tengo una imagen de eso. No la tengo, bueno. El anillo tetrapirrólico, que está, ¿cierto? Esa estructura, ese anillo tetrapirrólico sí lo vamos a desechar. Ese no se puede reciclar, ese lo vamos a desechar. ¿Y cómo se desecha? Ese anillo tetrapirrólico se convierte primero ¿en qué? No, es en biliverdina. Sí, y luego de biliverdina A bilirrubina. en bilirrubina, ¿cierto? ¿Y de qué color es la bilirrubina? Amarilla. Entonces, los pacientes con anemia hemolítica, ¿cómo van a llegar al consultorio? ¿Qué signos les podemos observar? Ictericia. Ictericia. Entonces, cualquier paciente con síntomas de anemia e ictericia tiene una anemia hemolítica hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Ictericia. Listo. Bueno, ustedes ya vieron en gastro en segundo las causas de ictericia, ¿cierto? Y también vieron los tipos de bilirrubina. Cuéntenme cuáles son los tipos de bilirrubina. Directo e indirecto. ¿Y cuál es cuál? La que está conjugada, pues creo que la directa es la que está conjugada con taurina ¿Y de dónde se conjuga? en el hígado. Eso, entonces esta es la directa. Luego ya pasa por el hígado. Y la que
se produce inicialmente por la destrucción de eritrocitos a nivel esplénico. ¿Qué tipo de bilirrubina es? Indirecta. Directa. Indirecta. Entonces, si tengo un paciente a quien le sospecho una anemia hemolítica, le pido bilirrubinas, me confirmaría la anemia hemolítica si sale aumentada la indirecta, ¿cierto? Esto confirma o apoya el proceso, o sea, un proceso hemolítico por mucha destrucción de eritrocitos. Bueno, ¿qué otra proteína? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué otra proteína puedo medir en sangre y que me puede dar información sobre qué está sucediendo, si es una hemólisis o no es una hemólisis? En sangre. Sí. Diferente a la bilirrubina, otra cosa. No, albumina no. Aptoglobina. Eso, muy bien. ¿Y cuál otra? Hemopexina. Hemopexina. Muy bien. Resulta que cuando tenemos una hemólisis intravascular, bueno, entonces esto que vimos aquí es la hemólisis dentro del vaso, o sea, a nivel esplénico. Resulta que si los eritrocitos se estallan por fuera del vaso con Z, o sea, en un vaso sanguíneo con V, ahí los que van a entrar a controlar ese proceso no son los macrófagos esplénicos, ¿cierto? Si un eritrocito se estalla mientras está en un vaso sanguíneo, pasando por un vaso sanguíneo, cualquiera de ellos, vamos a tener una serie de proteínas en la sangre que van a llegar a unirse a esa hemoglobina que se liberó, neutralizarla y ayudar a degradarla. Y esas proteínas son dos. Primero llega la aptoglobina y se va a unir a dímeros alfa y dímeros beta, que son cadenas de globinas alfa y beta, cada una con algunas de ellas con grupos hemo. Pero si la hemólisis ocurrió durante mucho tiempo, entonces esa hemoglobina en sangre, pues cuando ya lleva mucho tiempo la hemoglobina en sangre, se va a separar el grupo hemo de manera espontánea, y ya cuando el hemo queda solo en sangre, entonces llega la segunda proteína, que es la hemopexina. La hemopexina se une a los grupos hemolibres y los lleva al hígado para que en el hígado se conviertan en bilirrubina, tanto indirecta por los macrófagos del hígado y luego conjugada en el mismo hígado. ¿Listo? Ahora yo les pregunto, si un paciente está haciendo un proceso de hemólisis intravascular, ¿qué le pasa a los niveles de aptoglobina y hemopexina? ¿Quedan igual, disminuyen o aumentan? La aptoglobina libre va a estar baja y la que se vuelve en el complejo está aumentada. No, la Eso, muy bien. Entonces acuérdense que cuando la aptoglobina está unida a la hemoglobina, esto se llama complejo aptoglobina-hemoglobina. Si el paciente está haciendo una hemólisis intravascular, el complejo está aumentado, pero la aptoglobina libre estaría disminuida. ¿Listo? Porque se está pegando a la hemoglobina. Entonces, excelente. En un proceso de hemólisis intravascular, la aptoglobina estaría disminuida, ¿cierto? Si no estoy diciendo complejo, solo digo aptoglobina, es porque es aptoglobina libre. Entonces estaría disminuida y la hemopexina también está disminuida. Muy bien. Entonces, ¿qué enfermedades pueden dar una o la otra? Vamos a hacer un análisis, entonces borremos aquí. Empecemos con una que ya analizamos, la esferocitosis hereditaria. Tengo un paciente que tiene eritrocitos en forma de esfera.
Ya dijimos que tiene alteraciones en las espectrinas y en las anquirinas, entonces disminuye su flexibilidad. Entonces tengo una esferocitosis hereditaria. ¿Qué le va a pasar a este glóbulo rojo cuando intente pasar por cualquier vaso sanguíneo por un capilar? Está ¿Se allá. podría estallar? Entonces la hemólisis intravascular en un paciente con esferocitosis estaría aumentada, disminuida o igual o normal. La intravascular aumentada. Intravascular aumentada, claro, porque al no tener flexibilidad se puede estallar mucho más fácil en cualquier capilar. Y cuando este esferocito pase por el vaso a nivel esplénico, ¿qué le va a pasar? No pasan los Estalla. sinusoides. Entonces la hemólisis extravascular estará disminuida, aumentada o normal. Profe, también no estoy aumentada. Correcto. En todas las enfermedades que tienen como base la disminución de la flexibilidad del eritrocito, esos pacientes hacen las dos hemólisis aumentadas ambas. ¿Cuáles enfermedades hemos visto que disminuyen la flexibilidad del eritrocito? La esferocitosis hereditaria y también la anemia de células falciformes. Ambas tienen la característica de disminuir la flexibilidad y al hacer eso entonces se aumenta la hemólisis intravascular y la extravascular. Las dos se aumentan. Ahora, ¿qué ejemplo podemos pensar en que solamente aumente una de las dos? Las hemólisis autoinmunes. Por ejemplo, ustedes ya vieron algunas enfermedades autoinmunes con la profesora Vicky. Ustedes ya saben que en las enfermedades autoinmunes se produce algo que son los autoanticuerpos. Y los autoanticuerpos se unen a precisamente estructuras propias. Entonces se pueden producir autoanticuerpos contra los eritrocitos. Y ustedes recuerdan que cuando un anticuerpo se pega a algo, eso va a facilitar que otras células lleguen y fagociten, ¿se acuerdan? Los anticuerpos facilitan la fagocitosis. Y en ese caso, esto puede estar ocurriendo intravascular. Listo. O sea, el eritrocito va por ahí en el vaso sanguíneo, los anticuerpos, bueno, los autoanticuerpos se producen y se liberan en sangre y luego de sangre entonces pasa y se unen a los eritrocitos y sabemos que en sangre hay monocitos y hay otras células que tienen la capacidad de hacer fagocitosis, entonces ven un anticuerpo pegado a un eritrocito, lo fagocitan y eso sería una hemólisis intravascular. ¿Ahí el problema es la flexibilidad de los eritrocitos? No, no es la flexibilidad. Ese eritrocito va a pasar por el vaso a nivel esplénico sin problema, porque no es su flexibilidad. El problema es que yo estoy generando algo, autoanticuerpos, que van a marcar a esas células para ser destruidas. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Dudas? Profe, una pregunta. ¿No puede haber afectación también de una anemia hemolítica por alguna afectación del vaso directamente como órgano? Que yo recuerde, no. Para anemia, no. Para plaquetas, sí, que esa es la siguiente clase. Para glóbulos Ah, rojos. bueno. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Más preguntas? Bueno. Entonces,
Ya vimos la fisiopatología de los defectos eritrocitarios, al menos dos de ellos, los más grandes. Ya vimos la fisiopatología de la hemólisis autoinmune. Vamos a hablar algunas cosas de la hemólisis mecánica. Entonces, en las hemólisis mecánicas es que se desgarran los eritrocitos por causas mecánicas. Por ejemplo, válvulas cardíacas mecánicas. Esta la vamos a ver después cuando hablemos de SID más adelante. Y vamos a ver este ejemplo de las infecciones como la malaria. Entonces, la malaria es una infección producida por un parásito. Es un parásito que se transmite por las picaduras de mosquitos. Entonces, los mosquitos al picar transmiten el parásito a la sangre de la persona y luego esos parásitos van a ir a buscar a los glóbulos rojos. Entonces, ustedes están viendo aquí una imagen con unos glóbulos rojos. Cada una de estas bolitas amarillas es un parásito. Entonces, ¿qué van a hacer esos parásitos? Entran al glóbulo rojo y empiezan a reproducirse. Entonces, tenemos un montón de parásitos aquí. Y llega un momento en el que son tantos parásitos que ya no caben tantos y que le hacen al eritrocito, lo estallan, ¿cierto? Lo estallan, entonces salen todos esos parásitos a la sangre a infectar más eritrocitos y a estallar más eritrocitos. En general, cuando nosotros decimos que una persona tiene una infección, ¿qué síntoma es frecuente que se genere en las personas con una infección? La fiebre. 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 Entonces, una persona con fiebre, síntomas de anemia e ictericia, en este lado del mundo tiene una malaria hasta que se compruebe lo contrario. Si está en Islandia, probablemente es otra cosa. Pero si está en una región donde tenemos mosquitos y malaria, pues entonces aquí en el trópico, fiebre, anemia e ictericia, lo más probable es una malaria. Bueno, hablemos un poquito de, recordemos algunos conceptos de la anemia de células falciformes. Listo. Ya sabemos que en la anemia de células falciformes el principal problema es que disminuye la flexibilidad y ya sabemos que esa flexibilidad disminuye porque los eritrocitos adquieren una forma anormal en forma de hoz. Hoz, acuérdense que es el hacha esa que usa la muerte, pues en los dibujitos cuando pintan la muerte, o es el hacha que se usa para cortar trigo. Listo. Es diferente al hacha que se usa para cortar árboles, ¿cierto? Esta es así. Bueno, en fin. ¿Alguien se acuerda por qué razón los eritrocitos toman esta forma en anemia de células falciformes? Profe, porque hay como un cambio creo que pues como en un aminoácido o en la estructura pues como en la estructura del eritrocito. Es un cambio en un aminoácido, sí. ¿Quién se acuerda cuál? No era cisteína. No, cisteína no es. ¿Pero cuál será? Glutamato. Glutamato se cambia por una. No es valina, profe. Sí, eso entonces, vamos a tener un cambio en glutamato por una valina. ¿Y qué tipo de aminoácido es el glutamato? ¿Polar o apolar? Polar, ¿Y la valina? apolar. Ese es el problema. Entonces, yo estoy cambiando un aminoácido que es polar por un aminoácido que es apolar. Y ustedes saben que en las proteínas lo que determina la estructura tridimensional de las proteínas, la estructura terciaria, las interacciones que se hacen entre esos aminoácidos, que puede ser en hélices o en hojas, ¿se acuerdan? Hélices alfa, hojas beta. Y si yo cambio un aminoácido polar por una polar, eso me va a cambiar por completo las interacciones y va a cambiar la forma, la estructura tridimensional de esa proteína. Entonces me va a quedar con un plegamiento extraño. Y ese mal plegamiento de la hemoglobina, porque cambia ese aminoácido, ¿qué genera? ¿Quién se acuerda? ¿Eso qué genera en esos pacientes? Polimerización de la hemoglobina, pues, o hemólisis, profe, no sé.
Sí, es polimerización, pero ¿por qué? ¿Y qué es? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la polimerización? Porque los aminoácidos de las globinas le ocurre un cambio conformacional. No. O sea, eso genera el mal plegamiento, pero no explica todavía qué es la polimerización. Es que se empiezan a pegar en cadena y eso va a generar que el eritrocito se alargue. Y Eso sí es polimerización. Dale, termina, ibas a decir algo. y así no va a poder pasar a los capilares y lo que va a hacer es aumentar la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, eso es polimerización, muy bien, pero ¿por qué ocurre la polimerización? Porque no se No puede por el volver. cambio. Eso. Dale. Pues ya cuando entrega el oxígeno, tengo entendido que Mm. hasta ahí está bien, pero cuando lo entrega como que cambia su estructura, como si se abriera para dejar salir el oxígeno y no puede volver a su forma original. Ujú, muy bien. Entonces, acuérdense que la hemoglobina. Ustedes ya vieron con Vélez curva de disociación de la hemoglobina. No, Pues profe. una parte sí, en la que hablaba de critical point y eso, profe. Cuando habla de la afinidad, de la unión cooperativa, del cambio de la afinidad. Ah, no, eso no. Ah, bueno, está bien. Entonces, ustedes van a ver con el profe Vélez que la hemoglobina va a ir cambiando su afinidad para unirse con el oxígeno a medida que se une cada oxígeno a sus 4 puestos. Eso lo van a ver con el profe. Entonces, ese cambio en la afinidad va acompañado de un cambio en la conformación de la hemoglobina. Entonces, tanto cuando la hemoglobina recibe oxígeno como cuando lo entrega, va a ir haciendo esos cambios en su forma. En los pacientes con anemia de células falciformes, como la hemoglobina está mal plegada porque cambié ese aminoácido polar por uno apolar, entonces esa hemoglobina mal plegada, cuando entrega el oxígeno a los tejidos, va a quedar como atorada, como atascada, porque está mal plegada. Entonces van a empezar a unir hemoglobinas entre sí, una al lado de la otra, y forman polímeros de hemoglobinas. Esa estructura alargada de polímeros es lo que obliga al eritrocito a tener esta forma así. Listo. Entonces yo les hago una pregunta. Si yo le tomo a un paciente con anemia de células falciformes una muestra de sangre arterial versus una muestra de sangre venosa, ¿en cuál de las dos tendría más presencia de células en forma de os? Eritrocitos La en sangre, forma de os. La venosa. Venosa. Correcto. Y eso está escrito en los libros que ustedes busquen de anemia de las falciformes. Esos pacientes en sangre venosa tienen un mayor número de células en forma de os, porque el problema en estos pacientes ocurre al entregar el oxígeno, se desencadena la polimerización de la hemoglobina y eso obliga a este eritrocito a tomar esa forma. Algunos de estos eritrocitos, después de pasar por la circulación venosa y volver a llegar al corazón, ¿cierto? Y del corazón pasar a los pulmones, algunos de ellos cuando se les une oxígeno vuelven a hacer discos, pero no todos, algunos sí. Los que vuelven a hacer discos, pues pasan a corazón izquierdo, pues aurícula ventrículo y luego a la aorta como discos y vuelven a convertirse en células en forma de os únicamente cuando entregan el oxígeno. Pero hay un porcentaje de esas células, especialmente aquellas que han circulado mucho, que no se devuelve y yo puedo ver en sangre arterial también algunas células en forma de os, solo que menos, pero sí puede haber. Listo. Profe, Mire, ¿puedes volver a dale. repetir la explicación de cuando vuelven a su forma original? Hagámoslo juntas. ¿Qué te acuerdas? Y yo te complemento. Bueno, no, pues yo, o sea, sé que en sangre venosa
ella devuelve en forma de voz porque ya entregó el oxígeno. Pero luego de pasar al corazón, se vuelve a formar en eritrocito normal. Entonces, acuérdate que de la sangre venosa, ¿a qué parte del corazón llega? A la aurícula derecha. Sí, y de ahí pasa a dónde. No, pasa a la circulación pulmonar. Ajá, y ahí se une al oxígeno. Sí. Eso, y cuando se une al oxígeno, algunas de esas células vuelven a ser discos. Ok, Entonces, luego listo. de los pulmones vuelven a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y luego a la aorta. Ok, entonces hay unos que aunque uno le vuelva a entregar el oxígeno, no cambiarán a Ajá, través de la... Ok, eso, gracias. eso, con gusto. Y esos que no cambian los podemos ver en sangre arterial. Gracias, Bueno, profe. ¿cómo se vería, con mucho gusto, cómo se vería en un extendido de sangre periférica una célula en forma de os, un eritrocito en forma de os? Así. Listo. Así sería una imagen real. Bueno, preguntas hasta acá, antes de que hable de las anemias por inflamación. Yo estas dos clases les he hecho muchas preguntas, no solamente como para que refresquen los conceptos que ya tienen, sino también porque como es virtual, yo siento que si me quedo hablando yo sola sin hacerles ni una sola pregunta, ustedes se duermen y hasta yo también creo que me dormiría aquí. Entonces los he bombardeado con muchas preguntas también como para que, aunque es virtual, estén como más conectados. No sé si tengan dudas hasta acá antes de pasar a la otra, a la anemia por inflamación. Bueno, parece que no hay dudas, entonces sigamos. Espérenme, ya. Sí, entonces, ustedes están viendo bien mi pantalla. Yo no sé por qué aquí ya se me fue. Sí, listo, gracias. Listo, entonces en la anemia por inflamación, ¿por qué la saqué? A ver, hasta aquí nosotros ya repasamos las tres grandes causas de anemias. Anemias por sangrar, anemias hipoproliferativas o por falta de producción de eritrocitos y anemia hemolítica que da por mucha destrucción. Y hay una anemia que no se mete en ninguna de esas, que es la anemia por inflamación, y la razón es porque tiene mecanismos mezclados, tiene algunas cosas en la fisiopatología que son de destrucción y otras que son de baja producción. En las que, ¿cuál es la fisiopatología de la anemia por inflamación? Entonces, vamos a tener cambios en la homeostasis del hierro, porque recuerden que en los estados inflamatorios se produce una proteína que es la hepcidina. ¿Quién se acuerda qué hace la hepcidina? Es para la absorción en el intestino. Entonces disminuye la absorción de hierro a nivel intestinal, ¿cierto? Y o sea, fisiológicamente, ¿por qué sería útil producir hepcidina y disminuir la absorción de hierro intestinal? Cuando hay gran aumento de concentración de ferritina en el hígado y podría llegar a dañarlo. Eso, entonces cuando ya las reservas de hierro están full, la ferritina y los niveles pues, de ferritina y de reservas están full, entonces ya se para la absorción de hierro a nivel intestinal. Esa es una. ¿Y cuál es otra? Yo no me acuerdo si yo les expliqué eso. Cuando hay baja reserva de hierro. El cuerpo No. puede dejar de sintetizarla.
Ah, bueno, eso sí, si hay baja reserva de hierro, entonces no se produce hepcidina para poder absorber al máximo, pero si hay altas reservas de hierro, entonces se produce hepcidina para poder disminuir la absorción de hierro. Sí, pero hay otra cosa, es que esa sí no me acuerdo si se las expliqué, entonces las voy a explicar mejor. Miren, resulta que las infecciones, especialmente las infecciones bacterianas, cuando uno tiene una infección bacteriana, resulta que eso genera inflamación y esa inflamación es un estímulo para producir hepcidina. ¿Para qué? Resulta que las bacterias son altamente dependientes de hierro. Entonces el cuerpo, una forma de protegerse también ante las infecciones bacterianas es que produce hepcidina para que la hepcidina se vaya al intestino y disminuya la absorción de hierro. Porque si las bacterias, algunas de las bacterias anda por ahí en sangre o en cualquier tejido, si yo absorbo menos hierro a nivel intestinal, menos hierro va a llegar a la sangre, menos hierro le va a llegar a las bacterias. Entonces, esto fisiológicamente nos protege de una infección bacteriana. Pero cuando tenemos enfermedades con inflamación crónica, como enfermedades autoinmunes, esa inflamación crónica también produce hepcidina, como si tuviéramos una infección, pero no hay ninguna infección. Entonces, produce esa hepcidina y disminuye la absorción de hierro. Entonces, esas personas así desayunen carne, almuercen hígado y por la noche coman más carne, al tener hepcidina no van a absorber toda la cantidad de hierro que están consumiendo. ¿Qué más ocurre en la anemia por inflamación? Vamos a tener que algunas citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma van a disminuir la proliferación de esos glóbulos rojos y al disminuir la proliferación, entonces estas dos serían de causas hipoproliferativas. También tenemos interleuquina 1, interferón alfa, que disminuyen la producción de EPO, esto también sería causa hipoproliferativa, y adicional a eso, algunas de esas citoquinas también se unen directamente al glóbulo rojo y aumentan su destrucción. Entonces, en la anemia por inflamación tenemos una mezcla de mecanismos fisiopatológicos. Unos son con el hierro, otros son con la eritropoyetina, otros son en la eritropoyesis y otros son algunas citoquinas circulantes que se unen, dañan la membrana del eritrocito y dan destrucción. Entonces, como es una mezcla de tantas cosas, ¿cómo se imaginan ustedes que será la morfología o la forma de esos eritrocitos? Entonces, por el hierro podrían ser pequeños, por ejemplo. Pero como son tantas otras mecanismos que influyen, la morfología típica de la anemia que es por inflamación es normocítica, normocrónica. ¿En qué pacientes podríamos ver eso? Pacientes con enfermedades autoinmunes que sabemos que tienen unos estados inflamatorios crónicos. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿Está bien? Muy bien, entonces, vamos a terminar aquí esta parte de la inflamación con este concepto que se llama la eritrosedimentación. ¿Por qué lo asociamos aquí? Porque en estados inflamatorios se aumenta este examen de laboratorio que se llama la eritrosedimentación. Primero veamos qué es la eritrosedimentación y luego por qué se aumenta en inflamación. Entonces, saquémoslo por lógica. Eritrosedimentación. ¿Qué es sedimentar? Cuando uno dice eso, se sedimentó. ¿Eso es qué? Se quedó quieto en la parte, no sé, en el fondo de la superficie donde esté. Sí, como sedimento es como que cuando uno tiene un líquido y abajo en el fondo tiene, ¿cierto? Como algo sólido, ¿cierto? Entonces,
Cuando nosotros tomamos una muestra de sangre a un paciente y la ponemos en posición vertical, a medida que pasa el tiempo, los eritrocitos van a empezar a caer hacia el fondo de ese tubo, así. Entonces empiezan los eritrocitos a caer y se van a empezar a acumular en el fondo, ¿cierto? Es decir, se van a empezar a sedimentar. Y eso, lo que va a quedar arriba, va a ser el líquido sin eritrocitos que va a tener, por ejemplo, plasma y otras proteínas. Entonces nosotros medimos a medida que pasa el tiempo en cuántos milímetros va ocurriendo esa eritrosedimentación. Resulta que esa eritrosedimentación, cuando hay un estado inflamatorio, sabemos que tenemos reactantes de fase aguda. ¿Se acuerdan qué es? O ya vieron en inmuno que son reactantes de fase aguda. La proteína. Es, los pacientes hay que eritrocitos se peguen y alimentar mucho. Entonces, en los pacientes como PSG. ¿Listo? Bueno, entonces, hasta aquí ya toda la patología y repasamos las grandes causas de anemias. Voy a parar aquí para la próxima clase que ya es presencial. Vamos a hablar de y vamos a comenzar la fisiopatología